facebook.com/en su punto. Muy buenas noches, hermanos, bendiciones. Iniciamos ya la reunión de los chones y bueno, pues a esta hora les decimos a todos ustedes que Dios les bendiga. Bueno, pues vamos a iniciar como siempre orando. Ahí donde están vamos a decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Yeshua, agradecidos, Señor, por todas las cosas que tú haces en cada uno de nosotros. Bendecir tu santo y precioso nombre, Señor, porque este día, Señor, tú has iluminado nuestras vidas, nos estás llenando cada día, cada momento, cada instante, Señor, con todas las cosas que tú tienes para cada uno de nosotros. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, y tomamos poder y autoridad, y en el nombre de Yeshua atamos a todo demonio inmundo que ata nuestras vidas, que ata nuestras mentes, que ata nuestro corazón. Lo atamos, le echamos fuera, suelto ahora mismo en el nombre de Yeshua. Te vas al abismo en el nombre de Yeshua. No tienes lugar, no tienes arte, no tienes parte en nuestras vidas. Suelta nuestras vidas en el nombre de Yeshua. Gracias, Padre amado, gracias, Padre bendito. Bendecimos tu santo y precioso nombre, Señor. Y en el nombre de Jesús iniciamos esta reunión. Agradecidos contigo, Señor. Agradecidos por todas las cosas que tú vas haciendo con cada uno de nosotros. Y en este tiempo, Señor, iniciamos contigo, papá, esta reunión. En el nombre de Jesús te decimos a una sola voz. Amén, amén y amén. Y bueno, pues ya iniciando esta reunión, pues les decimos a todos que Dios les bendiga. En este tiempo hemos estado hablando acerca, pues, de David, las 5 piedritas que tenía, que era para 5 gigantes, y estábamos, pues, entendiendo en este tiempo verdades tan importantes como, pues, entender de que hay principados filisteos, que pues en este tiempo son principados espirituales que van atacando a cada una de las personas. Y habíamos hablado ya, pues, de tres de ellos. O sea, habíamos hablado de Gaseo, de Asdodeo, de Ascaroneo. Y pues el día de hoy vamos a estar hablando acerca de Geteo y, si Dios lo permite, también de Croneo. Pues yo creo que si entendemos Geteo como tal, pues todos tenemos un Geteo ahí dentro que andamos todo el tiempo geteando, pero pues creo que se trata esto de algo mucho más profundo, de muchas cosas más, y seguramente pues el Eterno nos va a ir inspirando en este tiempo para que hablemos acerca de esto. Pero también está con nosotros en esta noche Daniel. Muy buenas noches, hermanos. Shavua Tov a todos, muchas bendiciones en esta nueva semana que estamos comenzando, terminando ya el último día de la semana, el séptimo día, que es un día de reposo, un día muy especial. Esperemos que todas las familias pues la hayan pasado bastante bien, que todas las personas hayan compartido un momento especial, no solamente en familia, sino también con el Eterno, con lo que Él nos quiere ir enseñando, con las cosas que Él nos está mostrando, nos está revelando. Son cosas muy interesantes, muy importantes, cada cosa que se puede aprender en cada día, en cada Shabbat, en cada semana. Son tiempos especiales que de verdad debemos disfrutarlos, aprovecharlos y principalmente aprender de todo lo que el Eterno nos está mostrando, así como lo hacemos también en las reuniones, así como Él va descubriendo su palabra, va mostrando muchas cosas que antes no las entendíamos, pero ahora sí, gracias al Espíritu Santo, gracias a su misericordia y a su sabiduría, pues de verdad te está poniendo en cada uno de nosotros esas palabras especiales. Y así como veíamos el caso de los príncipes filisteos, que de verdad tal vez pensábamos que nosotros estábamos gobernando nuestras vidas, que nosotros estábamos dirigiendo cada uno de nuestros pasos, pero el problema era que en realidad sí estábamos siendo gobernados, sí estábamos siendo eh, atacados, estábamos siendo manipulados de cierta manera, pues, por estos principados que querían gobernarnos, que quieren hacernos creer que nosotros tenemos el control, pero en realidad son ellos los que están guiándonos, los que nos están diciendo que nosotros tenemos la razón, los que nos hacen creer que estamos yendo por buen camino, de que el Eterno no tiene que saberlo todo, de que no tenemos que obedecerle del todo, de que no está mal hacer las cosas a nuestra manera. Y de verdad nos han hecho creer muchas cosas, muchas mentiras, muchos engaños, falsas teorías, incluso tomando muchas partes de la palabra del Eterno, pues les han cambiado alguna cosita. Y nosotros, pues muy felices, muy contentos, hemos creído todas esas cosas, pero ahora es tiempo de que quitemos todo eso de nuestro corazón, renunciemos a cualquier cosa que no venga de parte del Eterno, que no esté de acuerdo a su palabra, que no esté de acuerdo a su Torah, por más de que nos parezca a nosotros bueno, por más de que nos parezca correcto, por más agradable y bonito que pueda parecer, si no viene de parte del Eterno, si no está en su palabra, en su Torah, entonces es mejor desechar cualquier cosa. Incluso en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en las emociones
que sentimos en todas esas cosas, pues si de verdad no es algo que el Eterno quiere para nosotros, entonces no tiene por qué estar en nuestra mente, no tiene por qué estar en nuestro corazón. Es importante pedirle ayuda al Eterno para que Él mismo nos dé esa sabiduría para tomar esas piedras, para tomar su palabra y darles en la cabeza, para que no tengamos que estar pues peleando cada vez y que cada vez sea una batalla campal, sino que sea un golpe certero, podamos tener esa misma disposición que había tenido David, pues esa seguridad, esa emuná en el Eterno, en que solo hacía falta una piedra para cada gigante, que solo hacía falta una decisión, una firme decisión en nuestras vidas para deshacernos de estas cosas, y que a partir de eso pues nosotros podamos tener una vida que le agrada al Eterno, podamos llevar una vida en santidad, una vida consagrada al Eterno. Y es de verdad muy importante que le pidamos ayuda al Espíritu Santo para que Él nos guíe en todas estas decisiones, en esta su palabra que Él mismo nos está enseñando, incluso en cómo vamos a cumplir su palabra, cómo vamos a cumplir su Torah, cómo vamos a guardar los Shabbats e incluso las fiestas, todas estas fiestas que sabemos muy bien que no falta mucho tiempo para que se acerquen esta nueva temporada de festividades del Eterno. Y pues incluso para eso ya debemos irnos preparando, no pensando en que nosotros pues vamos a planear algo, que nosotros vamos a hacer algo que venga de nuestra parte, sino lo que necesitamos es poner la disposición en nuestro corazón y que sea el Eterno convenciendo a cada persona qué es lo que debemos hacer, qué es lo que necesitamos cambiar para poder alinearnos de una buena vez a su voluntad y empezar a vivir como verdaderos hijos del Eterno. De verdad, pues estamos en este tiempo alistándonos para esta temporada importante que se viene y que cada uno de nosotros pues empiece a ver lo que el Eterno quiere pues hacer con cada uno de nosotros. Pero pues vayamos hablando de este filisteo que pues decíamos el día de hoy. Geteo significa pues un habitante de Gat, es un príncipe de Gat que pues representa prensa de uva, asedio del enemigo. Y pues fíjense que hay una cosa importante que debemos recordar. Recordemos que pues Goliat era geteo. Si podemos ver pues esto en la palabra del Eterno, 2 Samuel 21:9 nos dice: hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en el cual Elanán, hijo de Jareb Oregim, de Belén, mató a Goliat geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Fíjense, ahí está pues que Goliat era geteo, y pues ahí podemos ver las características que tiene este principado. Pues esto podemos ver que pues cuando uno pasa pues por la prensa de la uva, pues uno empieza a tener un sufrimiento. Si bien pues este sufrimiento es un tiempo en el que pues la uva es aplastada para poderle sacar todo el jugo, pues muchas veces la gente pues al pasar por estos procesos empieza como a desanimarse, como a amargarse y hacer tantas cosas. Y precisamente pues los geteos hacen eso, empiezan a servir como prensas, digamos, para asediar a un asedio del enemigo, tal cual lo hacía Goliat mismo. Si vemos la figura de Goliat en todo lo que habíamos visto, pues veíamos que él todos los días afligía. O sea, si podemos leer esto y ver las cosas que de verdad Goliat hacía, pues de verdad andaba afligiendo a todo el pueblo de Israel. Y esa es pues la característica de los filisteos, en este caso de los geteos, que pues de verdad tiene una provocación contra todos los hijos de Dios. Y pues todo dependerá de si les escuchamos, porque pues fíjense que este principado viene a oprimir básicamente, porque pues si vemos este asunto en 1 Samuel 17, vemos pues que en el verso 4 dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre su pierna traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Es un principado pues muy armado, que tiene pues absolutamente todo, ¿no? El asta de su lanza era como de un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Pues es un principado que está vestido así. Y escuchen esto, pues, ¿qué es lo que mejor hace este geteo? Fíjense, empieza a hablar a tus oídos. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla?
¿No soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Entonces fíjense que pues él viene con palabras y viene a atacar. Y pues muchas veces al día a día de nuestra vida pues podemos escuchar palabras que pues están viniendo a oprimir. Porque fíjense que oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Entonces pues este asunto viene realmente a turbar, a provocar miedo pues en todos los hijos de Israel, y pues este es un principado que tiene esas características. De verdad es un principado que molesta bastante en nuestra cabeza, pues a veces estamos teniendo pensamientos de esa naturaleza, pensamientos que pensamos que tal vez nosotros los estamos controlando, tal vez a veces eso de que no vamos a poder, de que nunca vamos a poder ser felices, de que no vamos a alcanzar las metas que tenemos o de que no vamos a poder hacer nuestra tarea, que no vamos a poder entregar tal vez ese proyecto que tenemos que preparar y tantas ideas que se nos vienen a la cabeza, que somos unos burros, que no podemos, que no servimos para nada y todas esas ideas, pues a veces tal vez hemos pensado, hemos considerado que eran ideas propias, que eran ideas nuestras que nos estábamos hablando nosotros mismos y en realidad era pues este principado que nos estaba hablando a los oídos y que nos estaba diciendo: ¿para qué te alistas? ¿Para qué te preparas? ¿Para qué te levantas si no tiene sentido de que vivas? ¿Para qué te despiertas cada día si estás gastando oxígeno? Y pues nos va diciendo cosas así, va jugando con nuestra mente, va poniendo ese tipo de pensamientos en los que de verdad nos quiere hacer creer de que no servimos para nada, de que no tenemos un propósito, de que incluso ni siquiera Dios nos va a sacar de esto, ni siquiera Dios nos puede ayudar y el problema es que le creemos a este tipo de pensamientos, de ideas, pues nosotros les prestamos bastante atención y andamos por la vida pues suponiendo, asumiendo que es cierto que el Eterno nos ha creado defectuosos, que es Él el que nos ha creado tal vez como si no pudiésemos aprender sin la capacidad de poder hacer cosas nuevas, sin que podamos ser transformados y prácticamente pues le estamos creyendo, le estamos obedeciendo, así como este Goliat, que era este príncipe de los geteos, pues todo el tiempo, todos los días, todas las mañanas, y si no me equivoco eran 3 veces al día las que salía a decir todas estas palabras, y de verdad había puesto a todo el pueblo, pues los había atormentado, les había puesto ese temor y prácticamente ya tenían miedo, ya pensaban que no había forma en la que puedan ellos ser librados, que ya estaban en las manos de él y que nadie podía vencerlo. Y ese es el problema, nos hace creer que nosotros pues ya no tenemos solución, de que ya no hay arreglo, de que ya no hay, ni siquiera Dios nos va a poder ayudar, considerando que nosotros sí le conocemos, considerando que en ese tiempo Israel era el pueblo de Dios, el pueblo que él había elegido, pues nadie había puesto sus ojos en el Eterno, nadie había levantado sus ojos al cielo y le había pedido ayuda al Eterno para ver qué podían hacer, simplemente se habían quedado aturdidos con esas palabras y las habrían creído, y a veces pues empezamos a creer este tipo de pensamientos, empezamos a creer este tipo de ideas que prácticamente nos hacen creer que pues no servimos para nada, que no valemos, y al final en lo único que va a terminar este tipo de ideas, a lo único que nos va a llevar oír este tipo de voces es pues que no servimos ni siquiera para Dios, que no valemos la pena y que no deberíamos estar aquí en esta tierra. Y vemos que de verdad, pues no necesita atacarnos, no necesita meternos problemas, no necesita hacer un gran espectáculo, simplemente está ahí diciéndonos las cosas una y otra vez hasta que nosotros las creamos. Y el problema es que creemos estas palabras, de verdad creemos que nadie nos quiere, creemos que incluso hasta Dios se ha olvidado de nosotros y, y no creemos en la palabra que el Eterno nos da, no confiamos en sus promesas, en lo que Él nos dice, que Él nos va a liberar de todo peligro, de todo mal. Simplemente, pues, de verdad quedamos aturdidos por este tipo de pensamientos y es tiempo de que, pues, tomemos la determinación, tomemos la decisión de cerrar nuestros oídos a este tipo de voces, de cerrar nuestra vista, incluso porque tal vez a veces nos movemos por vista y no estamos oyendo lo que deberíamos oír, no estamos oyendo la voz del Eterno, no estamos creyendo en sus promesas, no estamos creyendo en nada de lo que nos dice la palabra del Eterno.
bien importante pues que nosotros vayamos a creer en la palabra del Eterno. Recordemos que mientras Goliat hablaba, pues Israel, todo Israel temblaba, desde el rey hasta pues el más chiquitín de todos, ¿no? Sin embargo, había un hombre que pues no temblaba ante la palabra de Goliat. Había un hombre que pues mientras él estaba hablando y cacareando, se podría decir todos los días, pues había uno que decía puro cacareo. Aquí hay algo mucho más importante, hay algo que pues la mayoría no escucha. ¿Qué se le va a dar al hombre que lo venciere? Porque pues los oídos de este muchachito que para ese tiempo era David, pues estaban puestos no en lo que Goliat decía, sino en lo que el Eterno decía. Entonces podemos ver pues que depende mucho a quién nosotros vamos a oír, a quién nosotros vamos a escuchar. Y de hecho pues ahí podemos ver realmente que nosotros pues decidimos a quién escuchar. Porque si nosotros seguimos escuchando precisamente las voces de personas que en este caso no de personas, sino de espíritus, de principados demoníacos que estén en contra del Eterno, pues de repente vamos a estar así, atemorizados, caídos, deprimidos con todo eso. Pero si nosotros aprendemos a escuchar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a la voz del Eterno, seguramente nuestra actitud va a ser muy, pero muy diferente. De verdad nuestra actitud va a ser diferente si es que nosotros empezamos a oír la voz del Eterno, si nosotros oímos esto que deberíamos escuchar cuando el Eterno nos dice que somos varones perfectos, que somos rectos, temerosos de Dios y apartados del mal. Ese tipo de palabras pues nosotros deberíamos meter a nuestra cabeza, empezar a llenar de nuestra cabeza, nuestra mente, nuestro corazón de sus promesas, de todas las cosas que Él nos está indicando en su palabra, y no de este tipo de ideas que están allí dando vueltas en nuestra cabeza. Habíamos visto hace un rato que justamente uno de los significados que tiene esto de geteo es prácticamente una prensa, algo que está aprisionando ahí, y el problema es que a veces nosotros pensamos que nos están tratando de sofocar físicamente y pensamos que va a ser un problema así como que no nos va a dejar respirar, que nos va a aprisionar tal vez de una forma material, pero no se trata de eso. A veces pues nuestras mismas ideas son las que nos están sofocando. A veces el hecho de pensar de que todo el mundo está en contra nuestra, de que nadie nos quiere oír, de que nadie nos quiere escuchar, de que a nadie le importamos, pues de verdad nos están quitando el aire, nos están quitando las ganas de vivir, porque simplemente estamos creyendo en esas palabras, estamos siendo triturados por ese tipo de pensamientos, por ese tipo de palabras, que el problema es que simplemente las estamos oyendo de allí en nuestra cabeza. No es algo que lo haya dicho alguna persona, y si es que es algo que lo hayamos oído de alguna persona, pues lo que tenemos que entender es que no ha sido esa persona la que ha dicho, sino ha sido este principado que ha estado usando tal vez la vida de otras personas, y así como nos usa a nosotros mismos para muchas veces maltratar a las personas, empezar a triturarlas así con nuestras palabras, y nunca nos hemos dado cuenta, nunca le hemos dado la importancia, y nunca tal vez hemos querido entender que no era lo que había en nosotros, que no éramos nosotros, sino era lo que había dentro de nosotros, pues lo que estaba actuando ahí en contra de la palabra del Eterno, que de verdad eh, estaba así todo el tiempo tratando de aplastar, de presionar, de exprimir a las personas, y prácticamente nos ha afectado de muchas maneras. Están solamente ahí, sino son cosas que van avanzando. Si hoy por la noche, por ejemplo, alguien se duerme pensando o teniendo alguna idea de esas ideas negativas, de esas ideas de que en las que uno piensa que no sirve para nada, que no tiene futuro, que no vale la pena seguir viviendo, pues mañana no van a ser simplemente unas cuantas ideas. Para mañana ya vamos a tener pues tal vez incluso planes, tal vez incluso pues ya van a ser cosas que queramos hacer, que queramos tal vez incluso atentar contra nuestras vidas, y vemos que este tipo de pensamientos pues van avanzando, así como lo que hace una prensa, de verdad va aplastando y cada vez va avanzando hasta que pues nos deja totalmente aprisionados, y es algo que nosotros necesitamos renunciar, necesitamos cambiar y quitar ese tipo de cosas que nos han estado oprimiendo, que nos han estado atormentando y nos han tenido así aprisionados, que en realidad son palabras, son ideas, son pensamientos que han sido sembrados en nuestra cabeza, sembrados por el enemigo, por alguien que de verdad quiere destruirnos
pero tenemos que entender que así como ha venido alguien a querer destruirnos, ha querido venir a acabar con nuestras vidas, con toda la humanidad, pues también Yeshua, viendo todas esas cosas, Él ha venido a librarnos, Él ha venido a quitarnos a sacarnos de esta prisión, a sacarnos de estas ataduras y poder hacernos libres, poder mostrarnos el verdadero camino, poder mostrarnos que de verdad nosotros podemos, a través de su Espíritu Santo, acabar con estos gigantes, terminar con este tipo de pensamientos, y en lugar de meternos pensamientos en contra de la palabra del Eterno, en lugar de permitir que en nuestro corazón haya sentimientos que nos hagan creer que no servimos para nada, pues aprendamos a oír lo que nos dice el Eterno, aprendamos a oír lo que Yeshua nos ha dicho, que por más de que vengan problemas, por más de que vengan tribulaciones, Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. De verdad, pues en eso tenemos que ir pensando nosotros en que pues necesitamos cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas y de repente pues ve a examinar qué estamos escuchando. Porque pues cuando vemos toda esta historia nos damos cuenta que aquí pues todo depende de los argumentos, de lo que está en las palabras, de lo que vamos viendo. Y cuando vemos esta figura de Goliat, es una figura muy terrible porque vemos a Goliat todo un geteo, pues básicamente, que viene a oprimir con las palabras y pues cuando se acerca a David le empieza a decir ciertas palabras pues terribles. Si leemos primera de Samuel 17:41, pues podemos ver cómo definitivamente Goliat se acerca a decirle pues cosas muy feas, ¿no? Le dice que el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y pues cuando el filisteo mira a David, le tiene muy poco porque era un muchacho pues pequeño y de hermoso parecer. Y le dice, ¿no? El filisteo a David, soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Pues fíjense, este asunto, pues da la impresión, ¿no? De que Goliat empieza a caminar y pues ni siquiera lo ve, entonces empieza a buscarlo, porque era, aparte de que David era más chiquito que todos los otros, entonces empieza a verle y cuando lo ve, pues empieza a insultarlo y le dice, soy yo perro para que vengas tú con palos. Bueno, pues esta palabra que decía este Geteo, pues sonaba peor de lo que sonaba. ¿Por qué? Porque pues si nos vamos a Deuteronomio 20, 23, 18, podemos entender lo siguiente. Leamos desde el 17, dice lo siguiente: no haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios, tanto lo uno como lo otro. Pues, ¿qué nos está diciendo esto? Pues que en ese tiempo, pues era equivalente a decir perro como una ramera. En otras palabras, le estaba dando un insulto, pero muy terrible a David. Pues básicamente le estaba diciendo que le habían enviado, pues así, ¿no? Un perro. En ese sentido, como que ofendiendo a la hombría de Goliat. Entonces, pues no, lo que le había dado era un insulto peor de lo que nosotros entendemos el día de hoy. Por lo tanto, pues las palabras que tenía este Goliat Geteo era pues palabras muy duras, palabras que insultaban tremendamente a todo el pueblo de Dios y en este caso a David. Pero fíjense que David pues no tenía eso, no se había quedado con esas palabras, sino que pues él sabía en quién confiaba. Y Goliat pues le dice lo siguiente, Goliat le dice, maldijo a David por sus dioses. Entonces, pues aquí ya se lleva este asunto a un asunto espiritual, porque pues si bien Goliat no podía ver con quién estaba David, pues había que entender de que David estaba con el Rey de Reyes y Señor de Señores, y esta era una pelea pues muy distinta. Y de hecho, ¿no? Lo que estamos viendo aquí es pues que David no venía pues solo, pues venía con Jehová de los ejércitos. Y de hecho aquí pues vemos a Goliat como que teniendo una cantidad de dioses y pues pensando en todo este asunto, finalmente le dice, ven a mí. Y en ese momento pues David lleno de fe le responde y empieza a decirle que pues si él venía con todas estas cosas, pues David pues iba a él con qué, con el nombre de Jehová de los ejércitos. Y yo creo que esto es muy, pero muy importante que en este tiempo entendamos de que David pues no confiaba en su fuerza, no confiaba en la fortaleza que él tenía, pero pues había aprendido a escuchar al Eterno y aquí vemos que esto es pues muy diferente
de lo que muchas veces nosotros hacemos en el día a día, porque a veces nosotros pensamos que no podemos porque confiamos en nuestras fuerzas. Esa es una de las cosas que necesitamos entender, que David, cuando iba delante de Goliat, pues no estaba confiando en, en su onda, en su brazo, que tal vez tenía buena puntería, que tal vez había practicado ya con osos y leones y que ya se había hecho diestro en la cacería. Y vemos que de verdad él no estaba confiando en todo lo que tenía, en todo lo que veía, en su propia fuerza ni en su propia armadura, porque vemos que incluso había rechazado ir con una armadura. Simplemente estaba confiando en lo que el Eterno le había dicho, en las promesas que él le había dado, en el Espíritu Santo que estaba sobre él. Y vemos que es una de las cosas que nosotros necesitamos hacer. A veces nosotros tratamos de vencer, de lidiar con este tipo de pensamientos, con este tipo de ideas. Incluso muchas veces habíamos visto algunos estudios científicos que demuestran que esto de la depresión, por ejemplo, que es un asesino silencioso, es algo que de verdad a las personas que sufren de esto médicamente, pues tratan de hacerles un tratamiento psicológico incluso, en el que les dicen que se rodeen de personas, que se rodeen de gente, que traten de no estar solos. Y vemos que buscan de una forma humana tratar de irse en contra de este tipo de pensamientos que te dicen que no sirves para nada, que nadie te quiere, que, que no vas a lograr nada, que no vas a conseguir nada. Y es importante que entendamos que humanamente es imposible, no vamos a poder dejar estas cosas por más de que nos pongamos a tratar de buscar alguna distracción, de que tratemos de buscar alguna reunión social en la que podamos estar, algún medio en el que no estemos solos, pues no se va a poder. Si bien tratan de aplacar tal vez un poco este tipo de males, pues el problema es que esto es más espiritual de lo que pensamos. Este tipo de principados, pues de verdad están oprimiendo a las personas, muchas veces nos están oprimiendo a nosotros mismos, y esto pues solo se puede vencer a través del Espíritu Santo, a través de su espíritu, del Espíritu Santo mismo del Eterno, a través de su poder, a través de su fuerza, y no simplemente porque nos dé la gana a nosotros, sino porque es el Eterno el que quiere liberarnos, porque es Él el que ha visto que su pueblo está viviendo oprimido, porque su pueblo está viviendo atormentado y presionado por este tipo de principados. Pues ahora Él ha decidido librar a su pueblo. Él es el que quiere que nosotros nos levantemos, que nosotros decidamos, que de verdad tengamos esa emuná en que Él nos va a hacer libres. Pero no se trata simplemente de decir que creemos y de esperar que todo pase como por arte de magia, sino se trata de creer. Es una de las cosas importantes, y esta fe, esta emuná que nosotros sentimos, pues tiene que verse reflejada en la transformación de nuestros pensamientos, en la transformación de nuestra mente, de que poco a poco, o si de verdad le permitimos al Espíritu Santo, pues va a ser de golpe. Este tipo de ideas, este tipo de pensamientos, pues tienen que terminar muriendo, tienen que ser acabadas, tienen que ser derrotadas en nuestra mente, porque el Espíritu Santo es el que quiere librarnos, es el Eterno mismo el que está defendiendo a su pueblo. Va a ser Él el que se va a encargar de mostrarnos el camino, de decirnos cómo agarrar la onda, cómo agarrar las armas espirituales, cómo agarrar su palabra, y que a través de su palabra pues nosotros podamos eh, vencer a este tipo de pensamientos, que no creamos que simplemente es cuestión de distraernos, de poner nuestra mente en otras cosas, de tratar de buscar de una u otra manera algo que pues evite que pensemos en este tipo de malos pensamientos. Sino se trata de que nosotros renovemos nuestra mente, que renovemos nuestro entendimiento, que en lugar de tener pensamientos negativos, en lugar de tener pensamientos en los que creemos que nadie nos quiere, que todos nos quieren matar, que no servimos para nada, pues empezar a llenar de pensamientos que vienen de la palabra del Eterno, pensamientos en los que sabemos que el Eterno está con nosotros, que Él es nuestro pastor, que nada nos va a faltar, y empezar a llenar pues nuestra mente de las palabras del Eterno, de esas palabras de vida. Así como David lo que había hecho, pues había sido recoger las 5 piedras que representan la Torá, y pues había sido esa el arma con la que había derrotado a ese gigante. Y esa es la misma forma en la que ahora nosotros pues debemos aprender su palabra, aprender su Torá, confiando en que va a ser el Eterno el que nos va a guiar en este camino hacia la victoria.
De verdad, pues en este camino hacia la victoria, pues eso es lo único que nos va a llevar. Y bueno, pues cuando vemos esto, yo recuerdo que, pues, por ejemplo, el día de hoy hemos estado hablando precisamente, pues, en la parasha, mientras hablábamos, pues, de muchas cosas, pues, de esto, ¿no? De la mente, de lo que pensamos en el día de hoy, no en la parasha, sino en el Shabbat, más bien. Hablábamos acerca de lo que pensamos, de qué tenemos, y pues una de las cosas que aprendíamos, por ejemplo, hoy día, pues es lo siguiente, es entender de que eh, cada uno de nosotros pues decide bien en qué va a pensar, qué va a tener en la cabeza. Pues hay cosas bien primordiales que tenemos que ir entendiendo. Hay actitudes, veíamos el día de hoy de que tenemos actitudes que son totalmente conscientes, pero hay otras que son pues inconscientes. Entonces, normalmente pues en el día a día, cuando nosotros vamos haciendo todas las cosas, hay está esa actitud, esa forma de comportarse que está en el consciente, pues proviene precisamente de lo que está en nuestra mentalidad, ¿no? De hecho, por ejemplo, hay cosas que podemos hacer de manera consciente y pues uno decide, por ejemplo, levantarse, ir a trabajar, comer, pues son actividades que uno tiene que hacerlo de manera consciente. Uno no puede, por ejemplo, mientras está así de manera inconsciente, pues comer o hacer otras cosas porque puede pues atragantarse o puede pasar muchas cosas. Sin embargo, podemos ver que hay otras actividades que lo hacemos de manera inconsciente. Por ejemplo, pues respirar y otras cosas que pues no, nosotros no pensamos, ¿no? Que estamos haciendo, pero que definitivamente nuestro inconsciente pues va funcionando. ¿Y todo esto de dónde viene? Pues viene exactamente de lo que pensamos. De hecho, pues la Biblia nos empieza a hablar de eso y nos empieza a hablar acerca de todo lo que pensamos, de todo lo que está dentro de nuestra mente. Por eso es que nos va diciendo que pues renovaos en el espíritu de vuestra mente, y creo que esto pues es esencial para nosotros porque pues de eso mismo nos habla la palabra del Eterno cuando pues empieza a estar David ahí escuchando al gigante Goliat, porque a diferencia de los demás, pues David no se tragaba el cuento, David no se quedaba con esas palabras. Muchos de los israelitas, en realidad todos los demás, para ser exactos, pues se habían quedado con esas palabras, se habían quedado clavados con lo que David les empezaba a decir. Y pues en este tiempo, pues eso mismo va ocurriendo. Muchos nos quedamos con todas las cosas que está diciendo y que se meten en el inconsciente, y que a partir de eso, pues uno empieza a actuar de esa manera, pero pues hay palabras que vienen del Eterno, que vienen pues de lo que dice la palabra de Dios, que no están pues acorde a la realidad, se podría decir, sino que están acorde a la verdad, que la verdad es Yeshua. Y eso pues va a cambiar nuestro destino, va a cambiar la forma en que pensamos, va a cambiar la forma en la que actuamos. Y creo que eso es muy importante que vayamos revisando en este tiempo. Necesitamos de verdad aprender esto de la parte consciente que de verdad tal vez no la entendíamos muy bien, tal vez antes no sabíamos a qué se refería, incluso esto del inconsciente, que de verdad hay cosas que las hacemos muy conscientemente, pero hay cosas que las hacemos de manera inconsciente. Y algo que me gustaba mucho aprender en la parasha de hoy es que mientras nosotros aprendamos, mientras nosotros nos llenemos de la palabra del Eterno, de lo que Él quiere enseñarnos, de sus cosas santas, entonces eso va a ser lo que va a ir reflejando hacia afuera. Mientras más cosas santas podamos llenar dentro de nosotros, dentro incluso de nuestro inconsciente, pues eso va a ser lo que va a reflejar hacia afuera. Eso va a ser lo que va a salir a relucir en el momento en el que tengamos que sacar todas esas cosas. A veces, pues en el caso de una discusión, por ejemplo, cuando dos personas están empezando a gritarse, pues vemos que lo que vaya a salir en ese momento de ira, podríamos decir, en ese momento de desesperación, pues las cosas que salen son verdaderamente las que uno tiene adentro. Si uno empieza a hablar de homicidios y empieza a hacer amenazas de que te voy a matar, te voy a hacer esto y tal, el problema es que ese tipo de cosas son las que tiene adentro. Pero si uno simplemente, pues, saca otro tipo de cosas, empieza a sacar, por ejemplo, mentiras, empieza a sacar calumnias, pues es eso de lo que ha llenado su corazón. Y eso es importante que lo entendamos. No vamos en esos momentos en los que reaccionamos, pues ahí es donde se ve qué es lo que verdaderamente tenemos. Por ejemplo, si alguien está caminando en la calle y de repente se tropieza y se cae, pues generalmente siempre hay una palabra con la que reaccionamos. Y hay gente con la que hay gente que cuando recibe algún golpe, cuando tiene algún tropiezo o alguna caída,
pues lo primero que dice es algún disparate o alguna mala palabra. Y el problema es que esa es su reacción, eso es lo que hay dentro de su corazón, ese tipo de cosas son las que él ha decidido llenar en su consciente, y este tipo de cosas pues han pasado hasta su inconsciente. Por eso es que en un momento así de reacción pues automáticamente salen ese tipo de cosas. Pero si uno está lleno de la presencia del Señor y uno está lleno del Espíritu Santo, pues lo que va a salir en ese momento, esa palabra de reacción pues también va a ser algo que venga de parte del Eterno, como un gracias a Dios no me he caído, gracias a Dios no me he lastimado, o alguna expresión pues en la que de verdad se pueda mostrar que estamos conectados con el Eterno. Y eso es importante entender, porque de lo que estamos llenando nuestra mente, pues eso es lo que somos en realidad, de lo que nosotros nos alimentemos. Y eso lo dice uno de los proverbios de Salomón, que dice que de lo que nosotros hablamos, de lo que nosotros pensamos, pues ese es el fruto que nosotros comemos. Aquello que hay en nuestro corazón, aquello que hay en nuestra mente, eso es lo que en realidad refleja lo que somos. Y si de verdad nosotros estamos llenando nuestra mente de este tipo de pensamientos que nos va diciendo este principado, este príncipe de los geteos, pues eso es lo que va a salir en el momento de la verdad, eso es lo que nosotros eso es lo que va a florecer dentro de cada uno de nosotros. Pero si nosotros decidimos llenarnos de la palabra del Eterno, llenarnos de estas palabras de bien, de estas palabras de bendición, entonces eso va a ser lo que va a reflejar nuestra vida, va a reflejar nuestro comportamiento, nuestra actitud y nuestro carácter. Finalmente, pues necesitamos entender que el Eterno quiere que cambiemos no solamente lo de afuera, no solamente las apariencias, no solamente el cómo estamos vestidos, sino Él quiere cambiarnos desde adentro, quiere una transformación integral, una transformación en la que pueda ser transformado primero nuestro espíritu, y ese espíritu transformado pues va a ir renovando nuestra mente, va a ir renovando nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y pues esto va a afectar a nuestra alma. Y si seguimos avanzando, si de verdad nos seguimos llenando del Espíritu Santo de Dios, de sus palabras, de todas las cosas que Él nos quiere enseñar, pues incluso esto va a ir afectando a la materia, esto va a ir reflejando incluso nuestra apariencia, la forma en la que miramos, la forma en la que sonreímos, pues hasta nuestro rostro, así como lo dice en uno de los salmos, pues va a ir rejuveneciendo. Y esto es solamente por la palabra del Eterno, es solamente porque tenemos que entender que la palabra de Dios es vida, es lo único que puede rejuvenecer hasta nuestros huesos, y es una de las cosas que necesitamos entender. No se trata simplemente de un aspecto material, no se trata solamente de las apariencias de lo superficial, no es cuestión de que solamente aparentemos delante de las personas que estamos bien y que por dentro nos estemos pudriendo, sino tenemos que entender que el Eterno nos quiere transformar desde los pies hasta la cabeza, pero también nos quiere transformar desde el espíritu, también nuestra alma y también nuestro cuerpo. Y son cosas que tal vez hay muchas personas que no lo quieran entender, tal vez hay muchas personas que no lo aceptan, pero es eso lo que Yeshua ha venido a hacer. Por eso Él nos muestra que no solamente nos habla de una sanidad en el cuerpo, sino nos habla de que también nuestra alma necesita ser restaurada, nuestro espíritu necesita ser restaurada. Por eso es que Pablo, cuando nos habla en una de sus cartas, nos dice que pues seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, y ahí justamente nos está hablando de la mente, lo que implica el alma. Y también cuando el Eterno nos habla en su Torah, pues nos dice que Él va a cambiar nuestro corazón y que además va a cambiar nuestro espíritu. Tenemos que entender lo que ha venido a hacer el Eterno, el plan que tiene para cada uno de nosotros, que no es simplemente algo material, no es solamente algo físico, sino es algo que va a afectar todo, pero todo nuestro ser. Esto que acabas de decir pues es muy muy interesante y muy importante para aplicarlo en nuestras vidas, porque pues y de verdad es cuando uno pues se tropieza, y tú lo decías muy bien, pues ocurre algo, ¿no? Hay una reacción que sale, y yo he visto, digamos, este asunto muy de cerca, y yo creo que todos primero pues se han caído en algún momento, y pues lo primero que sale es la reacción inicial, pues que es de manera inconsciente, eso es lo que sale de principio. Y pues yo recuerdo que en alguna ocasión estaba con mi mamá andando, y pues alguien empieza y de atrás le empuja, ¿no? Y pues la verdad es que yo me había molestado porque le había empujado, y estaba todavía un poco débil, un poco delicada, pero pues estaba muy muy contenta y llena de Dios. La cuestión es de que en cuanto le empuja ya sale riendo, y pues no recuerdo el chiste, pero le dice algo a la muchacha que se empiezan a reír, y yo veía el ambiente que había formado en ese instante, que pues normalmente otra persona le hubiera dicho, no, pero fíjese, porque camina de espaldas, o alguna otra de esas cosas. Pero yo veía pues que esa reacción instantánea, porque a mí todavía me había molestado, pues esa era la
reacción que salía del inconsciente, y creo que eso es muy importante en este tiempo que vaya saliendo de nuestra vida, y a cada momento nosotros sacamos pues ese inconsciente, y pues hay reacciones que a veces no nos esperamos, pero que en el momento pues sale así, de esa manera, o sea, empezamos a reaccionar de esa forma. Y pues alguna vez me contaban, ¿no? Que pues durante un temblor, mientras había un temblor en las casas, pues toda la gente ha empezado a recoger lo que más le interesaba de sus casas, y pues uno de los vecinos de repente empieza a sacar una tele muy grande, ¿no? Y cuando llega abajo, su esposa también había sacado algunas otras cosas, y le dice, ¿y pero dónde está la guagua? Ay, los dos se habían olvidado pues al niño, habían dejado ahí adentro, pero podemos ver pues que esas reacciones realmente demuestran lo que estaba dentro, lo que estaba en la mente, lo que estaba pues allí. Y entonces podemos ver que hay cosas que nosotros hacemos, reaccionamos, las reacciones que tenemos, el carácter que tenemos, pues en realidad vienen del inconsciente, vienen de aquello que pues está muy dentro de nosotros, que no le damos el tiempo para eso. Bueno, pero en esta noche está con nosotros mi mamá. Buenas noches a los de la radio, bendecir sus vidas, bendecir también la vida de los oyentes. Exactamente sale del subconsciente, porque el inconsciente, como han dado el ejemplo del dormir, o es bien diferente, esto sale del subconsciente, el acúmulo que hay. Por eso dice, eres lo que piensas, y generalmente siempre les he dicho yo que de la parte consciente pasa al subconsciente, permean especialmente las malas cosas, les decía, ¿no es cierto? Permean, pasan las malas cosas. Entonces, esas malas respuestas, podrían ser, por ejemplo, si yo me caigo, digo una malcriadeza, ay, sé, digo, ¿no es cierto? Como Avaroa. Entonces, pero cuando tu subconsciente está lleno de la palabra del Señor, voy a decir, ay, Jesús, y voy a estar con el Jesús en la boca. Entonces, ha de depender mucho de qué cosa tengamos que poner muy dentro del subconsciente. Permean todas las ideas. Hablábamos del hipotálamo, que sería el disco duro, y hablábamos también de que nuestra conciencia, prácticamente en el consciente, es el que capta, ¿ya? Por eso cuando hablamos de que la memoria RAM, el registro automático de la mente, registro automático de la mente, es lo que le pedimos al Espíritu Santo, que sea el tamiz, que no deje entrar cosas malas, porque de esas cosas malas que se acumulan en el subconsciente salen de pronto actitudes que no deberíamos tener. Y veíamos también que todas esas cosas muchas veces tenemos como heredadas por maldiciones generacionales. Ahora tendríamos que ver también las maldiciones territoriales. Por eso es que nuestro lenguaje, por ejemplo, se parece mucho al de México, ¿no es cierto? En la manera de hablar, en la manera de las costumbres. Ese es un todo, pero lo que yo quería decir es el subconsciente. Sigan adelante, amén. Amén, amén, de veras que pues hay tantas cosas que se pueden hablar, pues, y vemos cómo afecta de verdad este geteo en todas esas cosas, pero sí es cierto, pues no pasa directamente al inconsciente, pero sí sale del consciente pasa al subconsciente, del subconsciente pues a la línea de represión, y ahí pues el inconsciente, y pues todo lo que en algún tiempo habíamos hablado, y creo que pues esto afecta de verdad en cada una de nuestras vidas, y tiene influencia, como decíamos, de muchas cosas, pero pues hay algo que tenemos que ver, que esto se puede renovar, es decir, que sí hay esperanza, digamos, para cambiar, porque pues lo que no entendemos es de que pues hay principados que van operando alrededor de nosotros y que tienen influencia ciertamente en lo que pensamos, pues, y pues nosotros a veces nos creemos el asunto, pero si nosotros aprendemos a oír bien, y oiríamos en realidad, en lugar de escuchar a un geteo, escucháramos pues la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios, pues la cosa sería distinta. Por eso es que es bien importante que nosotros cambiemos la manera de pensar. Y un detalle que es muy importante saber para poder también entender la escritura es que, pues normalmente en la cultura griega, pues nosotros en todo este tiempo, digamos, lo que vemos como el corazón, pues nosotros creemos que con el corazón uno puede sentir, pues realmente en la cultura hebrea, pues el corazón es donde están los pensamientos, ¿no? Ahí es el depositario físico, por así decirlo, de los pensamientos.
Por lo tanto, pues cuando nos dice la palabra del Eterno que Él quiere cambiarnos el corazón, pues lo que va a hacer también es cambiarnos eso, los pensamientos, todo aquello que nosotros estamos pensando, porque tal cual el hombre piensa, tal cual es. Y pues vemos en la palabra del Eterno y en Tito nos decía, y lo hemos hablado muchas veces, para el puro todo le es puro, pero para el incrédulo y corrompido pues nada le es puro. Y lamentablemente muchas de las cosas que nos están pasando es precisamente porque tenemos una mente corrompida. Y cuando nuestra mente está corrompida, pues empezamos a pensar en todo lo corrompido. Tito 1:15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y esto es muy grave. ¿Por qué? Porque si nuestra mentalidad está corrompida, pues lo que va a pasar si nuestra mente y nuestra conciencia están corrompidas, pues lo que va a pasar es que no vamos a poder lograr el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y esto es grave, ¿por qué? Porque pues nos vamos a perder de las cosas más importantes que Dios quiere hacer con nosotros. Recordemos pues que David no tenía esa mente. En el momento en el que estaba peleando con el gigante, pues su mentalidad no estaba en las cosas corrompidas, y eso le ha permitido de una manera pues muy buena poder vencer al gigante. Sin embargo, vemos, por ejemplo, que en el caso de Saúl, pues ella de verdad su conciencia estaba corrompida, la mente estaba corrompida, y eso no le ha dejado lograr pues el propósito que Dios tenía con él. Esa es una de las cosas muy interesantes de David, que no es que él no había oído las palabras de Goliat el geteo, no es que él no sabía lo que estaba pasando, pues se pone al tanto apenas llega al campamento, pero una de las cosas que de verdad salta en su corazón, y cuando oye las palabras pues de este geteo, es que de verdad él se enoja, él se molesta, pues él no, a diferencia de todos los demás, pues no tiene ese temor, no le da miedo, porque él entendía que el Eterno estaba con todo el pueblo de Israel, que él había sido el que había elegido a todo el pueblo pues para salvarnos, no simplemente para hacerlos morir, no para entregarlos en manos de los filisteos. Y David lo entendía bastante bien. Por eso es que cuando oye las palabras de Goliat, pues se enoja y le dice: ¿quién es este filisteo incircunciso que está provocando a los escuadrones del Dios viviente? Y prácticamente se enoja, se molesta, porque dentro de él pues no había esas mismas ideas, esos malos pensamientos en los que decía que nos van a matar, que nos van a destruir, que este es muy grande, es un gigante y nadie le va a poder vencer. Pues no se deja llevar por las apariencias, él no se deja llevar por lo que estaba viendo, porque no es que David no se había dado cuenta que él era un gigante, no es que no se había dado cuenta que el ejército filisteo estaba enfrente de todo el pueblo de Israel y estaba listo para atacarlo. No es que no estaba viendo las cosas, el problema es que él no estaba creyendo en lo que veían sus ojos, él estaba creyendo en lo que el Eterno había dicho. Por eso es que se molesta tanto y se enoja cuando de verdad ve a este gigante, a este filisteo molestando al pueblo de Dios. Y eso es una de las cosas que nosotros pues no hacemos. A veces cuando a nuestra mente llegan ese tipo de palabras, ese tipo de ideas, pues nosotros decimos: sí, de verdad no hay forma de que nosotros podamos salir de esto, no hay forma de que cambien las cosas, así hemos nacido y así vamos a morir. Y prácticamente nos conformamos con esa situación en lugar de oír las palabras del Eterno, en lugar de verdad entender lo que dice su palabra, lo que dice el Eterno, cuando Él nos ha prometido que Él nos va a salvar, que Él nos va a rescatar, que Él nos va a dar la tierra por heredad. Es una de las cosas que necesitamos entender, y David confiaba plenamente en la palabra del Eterno. Él no permitía que estas malas palabras, esta negatividad pues permee a su consciente, y mucho menos a su subconsciente. Prácticamente él estaba agarrando un filtro en su cabeza, él estaba poniendo ese filtro en el que si no era algo bueno, si no era algo verdadero, entonces él simplemente desechaba todas esas ideas, todos esos pensamientos, y agarraba lo que sí era verdadero, aquella palabra que venía de parte del Eterno, en la que decía: este es el ejército, los escuadrones del Dios viviente, aquí es donde está el único Dios, el Dios verdadero. Todos los demás son dioses falsos, pero el único Dios verdadero está con nosotros, y eso es lo que debemos creer nosotros. Eso es lo que creía David. Por eso es que pues no tiene nada de miedo, no tiene ningún problema en irse a enfrentar con ese gigante, porque él estaba seguro de que él no estaba ganando la batalla, que no era él el que iba a pelear con sus propias fuerzas, sino estaba confiando en las palabras que el Eterno había dado a todo el pueblo de Israel.
De hecho, él estaba confiando pues en las palabras que el Eterno le había dado al pueblo de Israel, y creo que eso es algo que pues lo tenía él. Si David no hubiera sabido todas estas palabras, pues jamás hubiera podido pues decirlas, jamás hubiera podido entender todo eso. Por eso es necesario que nosotros conozcamos todo lo que el Eterno tiene para cada uno de nosotros. Y una de las cosas que pues la palabra del Eterno nos dice y que tenemos que recordar siempre y ponerlo pues en cada día de nuestra vida es esa palabra que nos dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y nos dice pues una palabra clave en la palabra del Eterno. Nos dice pues que no nos conformemos a este siglo. Lamentablemente pues nos hemos conformado. Realmente creo que el pueblo de Dios de alguna manera pues ha dejado y se ha conformado a las cosas de este siglo, y la palabra del Eterno nos dice muy claramente: no os conforméis a este siglo. Pero pues vemos que en muchos aspectos de la vida, en muchas cosas, pues hemos quedado así. Romanos 12:2 nos dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y yo creo que aquí pues es donde la mayoría se ha ido trancando, la mayoría pues no ha podido avanzar, porque resulta pues que hemos quedado tan conformes a este siglo, pero tan conformes en toda área. Recordemos pues que si hasta hace poco, si no hubiéramos encontrado pues esto de la identidad, pues hay muchas cosas que no hubiéramos entendido. De hecho, pues todo lo que viene con este siglo son muchas cosas que al día de hoy el pueblo de Dios, el pueblo del Eterno, está así, como que temeroso, como que escuchando este gata, este geteo, y pues este geteo pues está hablando a los oídos del pueblo de Dios, y la mayoría se ha empezado a conformar este siglo. Por eso es que el día de hoy pues no hay una transformación. Pero aquí nos dice: sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Queda entonces evidente que es necesario que en ese tiempo pues renovemos nuestro entendimiento, que no nos quedemos con nuestra vieja manera de pensar. Creo que pues hay muchas cosas que el Eterno nos está abriendo los ojos en ese tiempo, para que nosotros tengamos una nueva manera de pensar, y dice: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y una de las cosas que más me agradaba el día de hoy, pues es que entendíamos que aún, imagínense aún, nosotros podemos pues transformar todo lo que tenemos. Si vamos transformando nuestro entendimiento, pues vamos a transformar todo, porque hay una transformación en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. O sea, es más, aún se puede transformar pues nuestro ADN. Eso es lo que el día de hoy aprendíamos, y eso es algo real, porque pues el Eterno de verdad lo puede hacer. Recordemos pues que cuando estaba Josué y Caleb al punto de entrar en la tierra prometida, pues ellos habían transformado la renovación de su entendimiento a tal punto, imagínense, que no solamente pues han quedado los únicos entrando, sino pues que ellos se habían quedado 40 años más jóvenes. Si había habido algún programa ahí de 40 años más joven, pues ellos hubieran ganado todo el premio, porque Caleb, después de 40 años, pues decía: tal era mi fuerza hace 40 años, tal es mi fuerza ahora, porque ellos habían entendido una verdad eterna, una verdad pues de renovar el entendimiento, y no se habían conformado pues a ese siglo, no se habían conformado a lo que la mayoría decía. Pero pues una de las cosas que en este tiempo queda marcado para la sociedad y para todos es pues que la mayoría tiene la razón. Entonces, porque pues escuchamos algo que parece y que parece cierto, pero que en realidad pues viene de este siglo, y lo repetimos, pensamos que es cierto, y el pueblo de Dios no ha reaccionado para decirle que ese geteo se calle, que ese gigante se calle de una vez. Pero no ha reaccionado de esa manera, sino que pues está todavía pensando en otras cosas. De hecho, no pueden volver, digamos, a la palabra del Eterno. Y veamos, pues Josué 14:11 nos dice esto, y estas son las palabras de Caleb: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Podemos ver aquí la evidencia clara en la Biblia de que pues Caleb no solamente se había transformado en el espíritu de su mente, pero esto había permeado pues en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. Tenía las tres cosas, y esto había reflejado incluso su cuerpo. Eso es lo que nos decía pues hace un momento Daniel, es que él seguía tan joven como antes. De hecho, Moisés también lo sabía. Por eso es que cuando vemos la historia de Moisés, nos dice que Moisés todavía después de tanto tiempo pues tenía la vista, no había perdido la vista ni el vigor, es decir que había mantenido todo eso. Pero pues el día de hoy
lo que pues se nos enseña a toda voz es las cosas de este siglo pues hemos perdido todo esto, estos principios. Deuteronomio 34:7 en la Torá, pues que esto es parte de la Torá, dice, era Moisés, escuchen bien, de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. ¿Por qué? Pues es que los patriarcas, es que la gente de Dios había transformado su mentalidad a tal punto de que pues ya no eran como los demás, ya no solamente pensaban como las demás personas, y vemos que esto había trascendido aún al cuerpo físico, y pues esto es entender básicamente que somos en esencia espíritu, y eso es algo que estamos en este tiempo entendiendo, que nosotros no podemos estar como todos los demás. Pues está bien que todos los demás crean todo lo que las noticias y todo lo demás dicen, pero nosotros lo que tenemos que hacer es volver a la palabra del Eterno y creerle a la palabra de Dios y entender de que aún pues nosotros no somos carne, en esencia somos espíritu. Por lo tanto, si le robamos el espíritu de nuestra mente, pues todo esto va a ser reflejado aún a nuestros cuerpos y no va a haber enfermedad, ni siquiera vejez que nos pueda tocar. Esas son las promesas del Eterno, eso es lo que nosotros debemos entender. Si bien antes pensábamos que pues nosotros éramos simplemente carnes, de nosotros éramos cuerpo y había algo allá adentro que tal vez nos hacía vivir, pero no entendíamos qué era. Ahora entendemos muy bien el diseño de Dios, sabemos muy bien que lo que había hecho el Eterno al crearnos pues había sido crear como un molde de barro, había agarrado tierra, había agarrado tal vez un poco de agua y prácticamente nos ha formado. Pero eso no tenía vida, era simplemente como un estuche, era solamente algo que estaba ahí como si fuera una estatua, hasta el momento en el que ha soplado a través de nosotros, hasta que pues su mismo espíritu ha venido sobre nosotros, y eso es donde está nuestra esencia, donde está nuestra vida. No es nuestro cuerpo, es simplemente algo exterior. Lo importante es que entendamos y que de verdad creamos que lo que hay dentro de nosotros, eso que nos hace vivir, eso que nos mantiene aquí tal vez todas estas capacidades que tenemos, con todos los sentidos que tenemos, aquello que nos hace entender las cosas, que nos permite ver las cosas, pues no es lo que tenemos afuera, no es solamente esto que nosotros podemos tocar, este cuerpo material que tenemos, sino es lo que hay dentro de nosotros. Sabemos muy bien que cuando pues una persona ya no está entre nosotros, cuando una persona parte, ya cuando una persona prácticamente muere, pues está ahí su cuerpo, está ahí, podemos verla, podemos tocarla, pues está ahí su cuerpo, pero ¿por qué es que no tiene vida? ¿Por qué no se mueve? ¿Por qué no puede seguir respirando? Porque aquello que le daba la vida, pues ya no está, y eso es lo que nosotros tenemos que entender, la esencia de nosotros, pues la parte fundamental que es nuestra vida, nuestra parte esencial es aquello que Dios nos ha dado, esa parte de su espíritu que de verdad la ha puesto sobre nosotros, pues eso es lo que nos hace vivir, esa es nuestra verdadera esencia, esa es nuestra verdadera naturaleza, y eso es lo que nosotros necesitamos entender, eso es lo que Dios quiere que nosotros transformemos, es la parte esencial. Por eso incluso cuando Yeshua les hablaba a los fariseos y les decía sepulcros blanqueados, que prácticamente están limpiando solo lo de afuera y no les importa lo que está ahí adentro, lo que verdaderamente les hace vivir, donde verdaderamente está la esencia de la vida. Eso es lo que deberían cuidar, eso es lo más importante. Y lo interesante es que de verdad Yeshua, cuando les dice limpien primero lo que está dentro, laven eso que está ahí adentro, y cuando cambien eso de ahí adentro, cuando esté limpio lo de adentro, pues lo de afuera automáticamente va a estar limpio. Eso es una de las cosas que tal vez no habíamos entendido hasta ahora, que nosotros necesitamos ser transformados primeramente adentro, necesitamos que nuestro espíritu sea transformado. Cuando en los libros proféticos y también en la Torá nos dice que el Eterno nos va a cambiar el espíritu, un espíritu que sea obediente a su palabra, que sea obediente a su Torá, que sea obediente a lo que Él nos vaya a decir, pues eso es lo que Él quiere darnos, eso es lo que quiere transformarnos. Y una vez que nos transforme, una vez que permitamos que Él nos vaya transformando, que Él vaya cambiando lo que hay dentro de nosotros, pues automáticamente lo de afuera también va a ir transformando, va a comenzar a cambiar conforme a la voluntad del Eterno, no conforme a lo que nosotros queramos, no conforme a nuestros deseos, a nuestros placeres, sino según lo que el Eterno quiere. Y eso es lo que nosotros debemos buscar, no buscar apariencias, no buscar vernos bien delante de las personas, sino que el Eterno, aquel que puede ver lo que hay en nuestro corazón, aquel que puede ver lo que hay en nuestra alma, en nuestro espíritu, pues Él que nos está viendo siempre, nuestro Creador, pues Él vea
que nosotros estamos siendo transformados, que nosotros estamos permitiendo que su palabra, que es un manantial de agua viva, entre dentro de nosotros, penetre hasta nuestro corazón, hasta nuestra alma, hasta nuestro espíritu y pueda transformar todo lo que hay dentro de nosotros. Y para eso nosotros necesitamos rendirnos delante de Él, necesitamos pedirle ayuda, necesitamos exhibir todo lo que hay dentro de nosotros. Pues a veces tratamos de esconder las cosas, tratamos de ocultar y tratamos de hacerle creer a Dios que estamos bien, pero necesitamos ser sinceros con Él, necesitamos mostrarle lo que hay allá adentro, lo que tenemos guardado, esos tal vez esos secretos que no queremos contárselos a nadie. Pues todo eso tiene que estar delante del Eterno para que Él mismo nos vaya transformando, como lo dice en su palabra, que un esposo pues busca santificar a su esposa para presentársela a sí mismo, y eso es lo que el Eterno quiere hacer con cada uno de nosotros, que nosotros podamos estar delante de Él para que Él nos vaya a limpiar, para que Él nos vaya a purificar, nos vaya a santificar, a fin de que Él mismo, o a fin de que nosotros pues podamos presentarnos delante de Él. Y esa es una de las cosas que debemos buscar en todo momento, que debemos buscar siempre. No es algo automático, no es una varita mágica, sino es cuestión de que nosotros permitamos que el Espíritu Santo transforme nuestro espíritu. Definitivamente, pues buscar que el Eterno transforme pues todo lo de adentro. Y pues esto que decía Daniel, pues precisamente está en Lucas 11:37. Y pues podemos ver que aquí nos habla de eso. Dice lo siguiente, voy a leer la versión Kadosh. Mientras Yeshua hablaba, un parush, en este caso significa fariseo, pues un parush, le pidió que cenara con él. Así que fue y tomó su lugar a la mesa. Y el parush se extrañó de que él no comenzara haciendo Netilat Yadamim antes de la cena. Pues, ¿qué significa esto? ¿Qué es este Netilat Yadamim? Pues Netilat Yadamim era una costumbre que tenían los fariseos de antes de comer cualquier cosa lavarse, y pues tenían una forma de lavado. Primero se lavaban la mano derecha, luego la mano izquierda, y pues pronunciaban algunas palabras de oración y demás. Eran costumbres que no venían pues de la Torá, sino que venían básicamente de las costumbres de los fariseos, ¿no? Y pues no había hecho eso Yeshua. Entonces, de modo dice que el Adón le dijo, ahora bien, ustedes los perushim limpian lo de afuera de la taza y del plato, pero por dentro están llenos de robos y perversidad. Necios, el que hizo lo de afuera no fue también el que hizo lo de adentro. Y ahí empieza a decir, más bien den caridad de lo que está adentro, y entonces todo les será limpio. Ay de ustedes, perushim, porque pagan el diezmo de la menta, de la ruda, y bueno, y aquí empieza a hablar de otras cosas más, pero yo quisiera quedarme simplemente con esto, pues que nosotros entendamos esta palabra, que nosotros entendamos que Jesús estaba hablando de algo mucho más tremendo que simplemente el lavado, que simplemente esas cosas, sino que nos estaba hablando de limpieza de adentro, y esto es pues la mentalidad, la forma en que nosotros pensamos, y pues esto tiene que ver con qué estamos poniendo en nuestra cabeza, qué estamos poniendo en el cerebro, qué tenemos allí, y pues esto es renovar el espíritu de nuestra mente, y lamentablemente pues estamos, yo creo, llenos de GTOs alrededor de nuestras vidas, que no podemos entender nada, y pues nuestra mente y nuestra conciencia han sido corrompidas en todo este tiempo. De verdad hemos permitido que nuestra mente, pues tanto estar expuesta a ese tipo de ideas, a ese tipo de pensamientos, pues al final termine siendo corrompida, termine siendo cauterizada, y de verdad no nos damos cuenta, a veces ya ni sentimos que estamos gritando, ni nos damos cuenta que estamos teniendo malos pensamientos, pues ya es algo automático. Apenas vemos algo, oímos alguna noticia mala, pues ya estamos nosotros terminando todo el cuento, estamos empezando a inventar toda una historia ya en nuestra cabeza, y empezamos a crear todo tipo de cosas, porque ya nuestra mente está acostumbrada a hacer eso, ya nuestros pensamientos se ha llenado tanto de cosas negativas, de malos pensamientos, de pensamientos lujuriosos, de pensamientos de mentira, de cosas que no tienen sentido, que no están de acuerdo a la palabra del Eterno, y de verdad eso es lo que estás reflejando, pues eso es lo que sale de nuestra boca, eso es lo que reflejamos. Y por más de que una persona pues puede estar bien cambiada, puede estar bien vestida, bien arreglada, pues lo que hay en su corazón es lo más importante. Por eso es que Yeshua, cuando les miraba a los fariseos, les decía, pues de verdad ustedes son sepulcros blanqueados. No les dice que ustedes están sucios por dentro y por fuera, sino solamente les dice que ellos se preocupaban solamente en mostrarlo de afuera, en que estén tal vez bien arreglados, tal vez bien vestidos, tal vez delante de las personas pues hablaban suavito, trataban bien y les decían pase usted, después de usted, y así, cosas así, y se empezaban a tratar bonito, pero solo por apariencias, porque por dentro
pues sus espíritus, sus corazones estaban totalmente corrompidos. Y esa es una de las cosas que nosotros necesitamos reconocer, pues muy probablemente aún tenemos cosas así en nuestro corazón, aún nuestro espíritu pues está totalmente corrompido, nuestro corazón está totalmente cauterizado y de verdad tal vez solo tratamos de guardar apariencias, solo tratamos de mostrar a la gente que estamos bien, que no hay, que no tenemos nada de amargura, que no tenemos nada de rencor, que amamos a todo el mundo y que queremos estar bien delante de Dios y empezamos a mostrar prácticamente una imagen falsa de lo que hay dentro de nosotros. Pero ahora es tiempo de cambiar todo eso, ahora es tiempo de pedirle al Espíritu Santo que renueve este espíritu que está destrozado ahí adentro, que está corrompido, un corazón que no quiere obedecerle, un corazón que no quiere buscarle, un corazón que tal vez no tiene tal vez ni la menor intención de estar limpio, pero necesitamos pedirle ayuda al Eterno, por lo menos pedirle que Él nos convenza y que nos muestre si de verdad estamos bien o si de verdad estamos mal, si de verdad estamos tan corrompidos, pero que sea Él el que nos muestre, que no estemos actuando en base a nuestros propios criterios, según nuestra propia definición de lo que es bueno y de lo que es malo, sino que sea Él mismo mostrándonos mostrándonos lo que de verdad está mal dentro de nosotros para que podamos cambiar, para que podamos ser transformados. Él mismo nos va a ayudar, pues tal vez no nos estamos dando cuenta porque no le estamos permitiendo entrar al Espíritu Santo. Cuando Yeshua nos decía, cuando el Espíritu Santo venga, Él les va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y a veces no nos damos cuenta porque es que necesitamos ser convencidos. ¿Acaso es que no nos damos cuenta? Y ese es el problema. A veces no queremos darnos cuenta y de verdad necesitamos que el Espíritu Santo venga y nos convenza porque no queremos abrir los ojos, no queremos abrir los oídos, simplemente queremos hacer las cosas como a nosotros nos parecen, pero necesitamos que el Espíritu Santo sea el que nos muestre la verdad, el que nos abra los ojos, nos abra los oídos y de verdad podamos ver que nuestro espíritu y nuestro corazón necesitan ser transformados. De verdad, pues nuestro espíritu, nuestro corazón necesita ser transformado. Y este tiempo creo que pues es un tiempo propicio para que nosotros pues seamos transformados y que nosotros decidamos de verdad renovar. Recordemos que pues la palabra del Eterno nos dice renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, que Él mismo nos está diciendo de que pues renovemos, no nos va a obligar. Una de las cosas que tenemos que entender es que pues qué es lo que entra hacia adentro. Normalmente nosotros pensamos que lo que entra hacia adentro pues es la comida y demás y no entendemos que pues lo que oímos puede cambiar toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero pues muchas veces nosotros lo que oímos normalmente día a día, lo que estamos haciendo pues es llenar nuestra vida y de muchas cosas que realmente pues no sirven y al momento, como decíamos, salen pues todas estas cosas y sale pues sale una forma de vivir pues normal como el mundo entero y no nos damos cuenta que pues nosotros no hemos sido llamados para eso, sino para ser gente santa, gente que pues le agrada al Eterno. Por eso es tan importante esto que veíamos que dice muy claramente, que nos dice, ¿no? Que cada uno de nosotros lo que debería hacer pues es renovar el espíritu de la mente. Y yo creo que eso es muy importante en este tiempo, que entendamos que debemos renovar eso. No podemos quedarnos agarrados de los jeteos. Creo que hay un montón de jeteos alrededor de nosotros y nosotros pues muchas gracias nos hemos quedado con ellos y hemos empezado a hasta creerles en todo sentido y no hemos renovado pues nuestra mente y eso está provocando serios, pero serios problemas al interior del cuerpo de Jesús, es decir, al interior de todos los que creen en Él, porque si no cambiamos nuestra manera de pensar, pues realmente no vamos a cambiar absolutamente nada y recordemos que hay que dar fruto del ser y del hacer, pero para eso pues será necesario que cambiemos de verdad la manera que pensemos, entonces pues decidamos de una vez ya no hacerle caso a jeteos que están en nuestra cabeza. Dios es bendito, excelso, porque la verdad desde que contra los filisteos, por ejemplo, hace que Sansón nazca, hace que éste vaya a vencerlos, y al final podemos ver en el capítulo 47 de Jeremías de que sí va a vencer a los filisteos, pero en esta ocasión ha de ser esos filisteos que de sobremanera han inundado los conscientes de las personas, de los humanos, han inundado los subconscientes y de manera inconsciente les hacen actuar en contra del prójimo, porque Dios no ha diseñado a una persona como que para
para que conscientemente pueda matar o pueda robar o pueda cometer atrocidades. Entendiendo esto, podemos ver nosotros, cada uno de nosotros podemos entender que si no renovamos el espíritu de nuestra mente, vamos a seguir en este mundo cuadraditos como lo que estamos, creyendo en huecas filosofías, en tradiciones humanas, dejando que prácticamente el error vaya formando dentro de nuestros cerebros fortalezas con argumentos mentirosos, con argumentos falsos, haciéndonos creer que a Él hay que adorarle y levantando una altivez en contra del Eterno, porque bien decían en ese ejemplo de que si uno se cae o le salen las palabras malas o le salen oh, a Dios gracias no me he caído, oh, a Dios gracias lo he hecho esto, lo que quería era quitarle la honra, la gloria. Y este error lo que hace es copiar todo lo que ha hecho el Eterno. Y nosotros, cuadraditos, hemos caído porque simplemente hemos pensado en un falso arrebatamiento, hemos pensado en muchas cosas. Sin embargo, cuando entendemos lo que Jesucristo quería decirnos, deberíamos entender que nosotros, los que creemos en esto, los que hemos llegado a la identidad de ser el Israel, hemos sido injertados en el olivo original, deberíamos entender esto que sucede en el mundo y está en Juan 15:18. Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Entonces, de ninguna manera uno puede encajar en el mundo, porque el mundo piensa diferente, el mundo tiene conceptos diferentes, tiene parámetros diferentes, su moral y su ética están basadas, muy encuadradas en las cosas que la sociedad piensa. Sin embargo, cuando dice Jesucristo, a mí me han odiado antes que a ustedes. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, porque no sois del mundo, antes yo os elegí, pero porque no sois del mundo, antes yo elegí del mundo, por eso el mundo os odia, refiriéndose a que si vemos, decían bien la alegoría del muerto, su cuerpo se entra ahí a un ataúd. Sin embargo, podemos ver que lo que le hacía hablar no está. Entonces, en esencia, el hombre es espíritu dotado de un cuerpo y de un alma. Entonces dice, no, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que el Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán, si han guardado mi palabra. U otra característica, aparte de que nos odian, el mundo nos va a perseguir porque hemos guardado su palabra. No aquellos que guardan su Biblia por si acaso, sino aquellos que cumplen la palabra, que su parámetro de santidad es diferente, que no se inmiscuye con las cosas de ese mundo, ni cree en esas huecas filosofías, ni cree en las tradiciones humanas, directamente empieza a trabajar en el espíritu de su mente, cambiando, renovando, desechando fortalezas, desechando argumentos y desechando toda altivez, entendiendo que dependemos del Creador, ¿no es cierto? Entonces dice, pero dice, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Ahora, ¿cómo pueden guardar nuestra palabra si nosotros no damos fruto del ser? Es bien importante que conociendo esta palabra, a más de saber teóricamente, tenemos que mostrar nuestro fruto del ser. Pero todo esto, dice, os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendríais pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, también a mi Padre odia. Si os hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y me han odiado y a mi palabra también. Pero esto es para que se cumpla la palabra que
está escrita en su ley, sin causa me odian. Entonces, se está refiriendo exactamente a que el pensamiento nuestro, que sabemos que somos hijos del Dios viviente, no va a concuasar, no va a engranar con el pensamiento de este mundo. Entonces, siempre va a haber una trifulca, una pelea, por cuanto no hemos de poder. En cambio, los del mundo están arraigados al príncipe de este mundo. Entonces, si nos vamos al 26 del mismo capítulo, Juan 15, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Hablando que solos no podíamos estar en este mundo. Y ese tiempo de gracia que el Señor nos ha concedido en su infinito amor por amarnos tanto, de la llegada del Espíritu Santo, quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio, nos va a hacer entender que es bien importante renovar el espíritu de la mente si queremos nosotros simplemente habitar en esta tierra y poseer la tierra que nos ha prometido, hablando del milenio, y no sabemos qué es de la eternidad. Entonces, creo que la eternidad es con una nueva tierra, una nueva iglesia, un nuevo todo, pero el empiezo es ese, el milenio. Hay cosas que todavía no las vamos a entender, sin embargo, pasito tras pasito lo vamos a ir entendiendo como lo estamos haciendo. A mí me queda más que despedirme porque el tema es muy largo. Bendecir sus vidas y bendecir la vida de todos los oyentes. Dios les bendiga grandemente. Amén. Amén, de verdad, pues de verdad que solamente el Eterno pues nos va a ayudar a cambiar todo este asunto, porque de verdad estamos viendo que hay muchas cosas en nuestra mentalidad, hay muchas cosas que tenemos en este tiempo que no nos permite pues escuchar la voz del Eterno, y en este tiempo nos está dando pues una palabra muy buena que nos está diciendo de verdad de que cambiemos el espíritu de nuestra mente y entender que pues como leíamos hace un momento, pues eso no significa que todos los demás nos vayan a aplaudir. De hecho, pues lo dice muy claramente. Cuando nosotros empecemos a pensar como el Eterno, pues solamente vamos a tener dos posibilidades. O sea, una, pensar como el Eterno más bien, y ser enemigos del mundo, y por lo tanto, pues muchos nos van a, como que no van a estar de acuerdo con nosotros, nos van a perseguir, nos van a odiar por ese motivo, o por el contrario, quizás si nosotros decidimos irnos con el mundo, pues vamos a estar en contra de Dios. Tenemos que entender que no podemos estar a mitad, no hay alguien que pueda pues estar a medias tintas en este asunto, o está con el mundo o está con Dios, pero no puede estar en el medio. Y esto es importante que nosotros decidamos de una vez, vamos a hacerle caso a este Geteo, vamos a seguir escuchando sus palabras, o vamos a entender de que pues es tiempo de seguirle a Yeshua, es tiempo de hacer la voluntad del Eterno, es tiempo de renovar el espíritu de nuestra mente, es tiempo de cambiar todo esto, porque pues no podemos seguir con esa misma manera de pensar que teníamos hasta hace un tiempo, sino que ahora es tiempo de renovarnos y decirle un alto, ¿no? Así como David pues no había escuchado al gigante, pues es tiempo que nosotros también no escuchemos al gigante, sino que le pongamos un alto en todas las áreas de nuestra vida, entendiendo pues de que eso significará que en algún momento vamos a estar en contra de todos, no va a ser algo como la mayoría piensa que todos van a estar de acuerdo con nosotros, no, olvídense de eso. El seguirle a Yeshua pues va a significar estar en contra de todo, y pues lo sabemos. Entonces pues allí está ese remanente que ha decidido escucharle y que ha decidido hacer la voluntad del Eterno por encima de todo. De verdad, ese remanente, ese grupo que ha decidido hacer su voluntad, que ha decidido servirle por encima de todo, por encima de de su propia voluntad, de sus propios deseos, de su propio corazón, entendiendo que es necesario hacer lo que Yeshua nos ha mandado, negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz y comenzar a seguirle sin importar lo que nosotros queramos, sin importar lo que nosotros deseemos, pues tenemos que ver más allá de lo que nuestros ojos nos están mostrando, más allá de lo que físicamente podemos mirar o de lo que físicamente podemos oír. Debemos concentrarnos en la promesa del Eterno, en aquello que Él nos va a mostrar, que solamente se puede ver por fe, que solamente se puede entender y solamente se puede creer a través de la emuná, a través de esa confianza que le tenemos al Eterno. Pues no necesitamos alguna señal que nos muestre o
alguna teoría que nos demuestre que de verdad estamos en lo correcto, sino simplemente es por emuná, porque el Espíritu Santo que viene de parte del Eterno pues está sobre nosotros, y si nosotros oímos sus palabras, si nosotros oímos lo que Yeshua ha dicho, si es que de verdad estamos guardando todas las cosas que Él nos ha mandado, pues entonces hay que seguir avanzando, hay que seguir haciendo lo que Él nos ha mandado. Me gusta mucho el versículo 25 que habíamos leído de Juan 15, porque dice, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, en su Torah. Y es interesante porque es otra de las veces que Yeshua está mostrando que su Torah se va a cumplir, que no había sido anulada, que no había sido cambiada, no había sido alterada, que simplemente se va a cumplir, y es algo que tenemos que entender. Su Torah se va a cumplir, su palabra se va a cumplir, cada una de las cosas que Él ha dicho pues se van a cumplir, incluidas sus promesas, incluidas las promesas que le ha hecho a Abraham nuestro padre y a todos los demás profetas que Él ha enviado. Tenemos que entender que esto no es porque lo entendemos o porque simplemente nos han demostrado teóricamente o científicamente que es cierto, sino es porque de verdad las palabras de Yeshua pues han alcanzado nuestro espíritu, han llegado a tocar nuestro corazón, y a través de eso, a través del Espíritu Santo, que es el que nos convence, pues Él es el que nos hace ver la verdad, es el que nos abre los ojos, y de verdad pues estamos completamente convencidos, plenamente convencidos, con toda la seguridad, con toda la certeza de que Él nos va a ayudar en este camino, de que Él está con cada uno de nosotros. Y pues aunque el camino se ponga difícil, aunque hayan dificultades, aunque todo el mundo se vaya a volcar en contra de nosotros, pues debemos seguir creyendo la palabra del Eterno. Eso es muy cierto, pues y en este tiempo nos queda seguir creyendo en la palabra del Eterno. No podemos nosotros retroceder, sino decidir a quién vamos a creer. Y pues este creer va a tener que ser encima pues de todo, a pesar de todo lo que vayan a decir todos los demás, pues volver precisamente a la palabra que esté en sus escrituras, a todo lo que está escrito en la Torá. Yo creo que este es un tiempo de volver completamente pues a la palabra de Dios y entender de que pues él tiene pensamientos de bien para cada uno de nosotros y que Él quiere de verdad que nosotros aprendamos a escucharle. Recordemos que siempre, pero siempre nos dice la palabra de Dios de que pues Él es la verdad y nosotros pues muchas veces nos quedamos trancados en la realidad, en lo que está alrededor de nosotros, pero Yeshua Él mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en este tiempo pues Él es esa piedrita con la que tenemos que lanzar pues es todo gigante y esa es su palabra, pues es Yeshua misma, la Torah viviente. Así que entendiendo eso, el día de hoy pues hagamos a un lado todo ese asunto de pensar de manera diferente y volvamos a la palabra de Dios. Como decíamos, esto no es algo para saberlo, sino para vivirlo, para que cada día pues renovemos nuestra manera de pensar. Así que todo pensamiento que tengamos, pues traigámoslo a la voluntad del Eterno y no nos dejemos engañar con argumentos, con huecas filosofías o con cosas que van de parte del error, sino que volvamos hacia el Eterno. ¿Y quién nos va a ayudar para esto? Pues el Espíritu Santo, no hay otra manera. Estamos ya, yo creo, al final del programa. Daniel, tu despedida. Terminamos. De verdad necesitamos creer en su palabra, confiar en que Él nos va a dar todo lo que necesitemos. Él va a poner en nuestro corazón lo que nosotros debemos hacer, pero no es simplemente cuestión de que esperemos que nosotros levantemos las manos, o que nosotros tengamos los brazos cruzados y que Él se encargue de todo, sino hay cosas que nosotros debemos hacer. Esto de creer, pues no es cuestión solamente de decirlo, que sí creemos, que sí estamos de acuerdo, que sí nos parece bien, sino tenemos que entender que esta fe, esta emuná que nosotros sentimos, pues tiene que tener un fruto, tiene que reflejarse en que hay una transformación, y si de verdad pues estamos siendo transformados y de verdad estamos siendo obedientes con la palabra del Eterno, pues tenemos que entender que eso es un fruto de la fe, eso es un fruto de la emuná, porque no son solamente palabras, sino esto de la emuná implica una acción, implica que nosotros hagamos algo, que nosotros pues no nos quedemos quietos simplemente diciendo que creemos, sino que de verdad estemos dispuestos a someternos a lo que el Eterno nos diga, a ser dispuestos a obedecerle en su palabra, primeramente obedeciendo su Torah, obedeciendo todo ese manual de vida, esas instrucciones que nos dan vida a cada uno de nosotros, que nos mantienen con vida, que nos mantienen seguros, nos mantienen protegidos, que es ese cerco de protección que nos ha dejado el Eterno. Pues eso es lo que debemos obedecer, y cada una de las cosas que también nos vaya a ir diciendo el Espíritu Santo, las cosas que nos vaya a ir mostrando, que nos vaya enseñando, nos va a ir mostrando muchas cosas que tal vez antes no las entendíamos, tal vez de verdad estábamos tan ciegos que no veíamos nada, pero ahora
de verdad te está revelando su palabra, nos está mostrando pues niveles más altos, nos está mostrando que de verdad habían principados, habían unos príncipes filisteos que estaban tratando de apoderarse de nuestra vida, que estaban tratando de arrebatarnos nuestras promesas, que simplemente querían que no alcancemos esas promesas que el Eterno tiene para cada uno de nosotros, que simplemente querían deshacerse del pueblo de Dios, pero ahora es tiempo de que nosotros abramos nuestros ojos y veamos que hay un enemigo que está dispuesto a terminar con nosotros, pero que nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, sino vamos a tomar las armas del Espíritu, las armas de nuestra verdadera milicia que viene del cielo, y pues junto con eso nos vamos a defender, junto con eso vamos a ir atacando, confiando en que el Espíritu Santo pues nos va a dar la victoria. De verdad, pues confiando en que el Espíritu Santo nos va a dar la victoria. Yo creo que esa es nuestra única confianza. Permitamos que Él renueve nuestro corazón. Como su palabra indica, pues Él va a poner un nuevo corazón. Y recordemos que pues ahí van a estar los pensamientos. Recordemos que eso es muy importante para nosotros, y el día de hoy permitamos que Él renueve en nosotros un corazón limpio y recto, y que renueve un espíritu recto dentro de cada uno de nosotros. Creo que eso es importantísimo, y que le permitamos a Él convencernos de todo. Si todavía pues hay cosas que todavía no encajan en alguna persona, es tiempo de permitirle a Él que nos vaya renovando y que le preguntemos en todo momento. Así que ahí donde está, agachen las cabecitas y vamos a decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Yeshua. Y Señor, en este tiempo hemos entendido, Señor, que muchos de nosotros tenemos un jeteo dentro, Señor, ahí molestándonos, Señor. En algún caso, Señor, tenemos esa influencia de un jeteo que no podemos pensar bien, Señor, porque hemos escuchado su voz y hemos escuchado palabras que vienen de engaño, Padre amado, pero el día de hoy hemos identificado palabras, cosas, pensamientos, argumentos, filosofías, huecas cosas, Señor, que están en contra de tu palabra, y que el día de hoy, Señor, hemos podido ver. La verdad es que hay muchas reacciones, Señor, que en nuestra vida no dan testimonio, papá, de que de verdad somos hijos tuyos, porque dice tu palabra, Señor, que de la boca sale todo lo que está dentro del corazón. Y hoy entendemos, Señor, que aún nos falta ser transformados, porque cuando hablamos, cuando hacemos cosas tanto conscientes o inconscientes, papá, nos damos cuenta que la mayor parte del tiempo hemos alimentado nuestra vida con cosas que no te agradan. No hemos estado conforme a la Torá, no te hemos obedecido, no caminamos agarraditos del Espíritu Santo, sino de acuerdo a nuestros propios gustos, de acuerdo a lo que nosotros queremos. Y el día de hoy entendemos que la mayor parte de las veces le hacemos caso a un Goliat, a un Geteo, a un principado de gata ahí que no nos empieza a hablar, y nosotros empezamos a escuchar de esa manera. Pero hoy, Señor, hemos identificado en nuestra vida que muchas veces hablamos de estas cosas. Padre amado, te pedimos el día de hoy que tú puedas limpiar de verdad, Señor, nuestra vida, nuestra mentalidad, que el día de hoy, Señor, cambie nuestra mente. Entendemos, Señor, que esto es para cada día, que esto es un vivir, Señor, que no es solamente de hoy, papá, pero hoy vemos, Señor, que de verdad hay una influencia tan grande en nuestras vidas, Señor, que muchas veces nosotros caminamos más como mundanos que como hijos tuyos. Hemos creído, Señor, en todo lo que dice quizás la ciencia, hemos creído, Señor, en todo lo que dicen las noticias, en todo lo que dice todo, papá, pero no hemos creído a tu palabra. Y hoy vemos, Señor, en tu palabra cómo hay cosas tan distintas, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú estás allí para transformarnos, papá, para darnos un nuevo corazón, nuevamente, nuevos pensamientos. Y hoy queremos volvernos a tu palabra y entender, Señor, que tú tienes palabras de vida. Entender, Señor, que mucho tiempo hemos caminado conforme a nuestros gustos y a nuestros antojos. No hemos entendido, papá, las cosas que tú querías, y hemos estado caminando en vanas y huecas filosofías, en argumentos que no vienen de tu palabra. Nos hemos conformado, Padre, a este siglo, pero hoy te pedimos perdón. Perdón por no haber creído en ti, perdón por no haberte hecho caso, papá, perdón por pensar como la mayoría, perdón, papá, por no entender, Señor, que tú nos has dado, Señor, muchas cosas, papá, en tu palabra para conocer tu verdad. Y que en nuestra vida, cada día, Señor, en lugar de pensar como los demás, deberíamos pensar como hijos tuyos. Hoy te pedimos, Señor, que tú renueves en cada uno de nosotros un corazón limpio y un espíritu recto, para que de verdad podamos escucharte,
para que de verdad, Señor, cambie toda esa manera de ver las cosas, de pensar, papá. El día de hoy, Señor, volvemos a tu palabra, Señor, volvemos a tus escrituras y entendemos, Señor, que tú tienes palabras de vida eterna, que no nos vamos a conformar a este siglo, que no nos vamos a conformar, papá, a todas las cosas que están sucediendo alrededor de nosotros, sino que vamos a caminar, Señor, conforme a tu vista. Padre, cuando vemos, Señor, a Josué y Caleb, ellos entendían, papá, que tú eras, Señor, de verdad muy grande, papá, y nos damos cuenta, Señor, que muchas veces, papá, nosotros no hemos querido ir contra los filisteos, Padre, así como estamos viendo ahora contra estos principados, no hemos querido ir, papá, así como el pueblo de Israel en un buen tiempo no ha pensado poder ir contra ellos. Muchas veces nos hemos quedado así, pero habían otros con un espíritu diferente, Josué y Caleb, que creían en ti, que creían que la fuerza, Señor, tú las ibas a dar, y aún, Señor, cambiando ellos desde adentro han podido, Señor, mantenerse jóvenes 40 años más tarde con la misma fuerza, Padre amado. Hoy, Señor, creemos en ti, Señor, y confiamos en ti. Ponemos nuestra mirada en ti, Señor, y hoy volvemos a tu palabra, volvemos a tu Torá, entendiendo, Señor, que tú estás transformando nuestra manera de ser y hacer. Y aunque todo el mundo no entienda, Señor, nosotros vamos a confiar en tu palabra. Vamos a volver, Señor, a todo lo que dice tu escritura. A entender, Señor, que tú, papá, tú nos has dado tantas cosas, papá, que aunque el mundo piense que, por ejemplo, la ciencia puede más, nosotros entendemos que Jesús ha muerto y ha resucitado por nosotros, y que por su llaga todos hemos sido curados. Hoy lo creemos, Padre, y sabemos que mucha gente, Señor, está siendo curada por tu palabra, porque así dice, Señor, tu palabra, porque así dice, Señor, tu escritura. Papá, también tu palabra dice, Señor, que nosotros, Señor, hemos sido hechos a semejanza tuya, y hoy entendemos, papá, que hemos sido hechos en esencia espíritu, que no nos podemos limitar a esta carne, Señor, que no somos carne, que no somos alma, que somos en esencia espíritu, y el día de hoy lo entendemos. Nuestro espíritu empieza a entender de tu Espíritu Santo, Señor, y empieza a comprender que tú eres real y que nosotros somos, Señor, diseñados y hechos a semejanza tuya. Por tanto, Padre amado, no nos va a interesar tanto todo lo que está en este mundo, porque entendemos que todo lo que se ve ha sido hecho de lo que no se veía, y que lo más importante no está en este mundo, sino que está allí en el reino de los cielos, Padre amado. Y hoy, Señor, está renovando en muchas personas un espíritu recto para que puedan entender, Señor, esto, para que no lo entiendan de manera carnal, sino que su espíritu pueda comprender que el Espíritu Santo está renovando en cada uno de ellos, papá, esa forma, Señor, de ver las cosas y de entender de que tú eres real. Gracias, amado Dios, gracias, Padre Santo, porque en este tiempo nos estás transformando, y porque en este tiempo, Señor, tú estás cambiando nuestra manera de ser, y toda fortaleza, todo argumento, todo geteo, todo principado de geteo que está ahí hablando a las personas, en el nombre de Jesús cae. Todo pensamiento es llevado cautivo a la obediencia a Cristo, y el día de hoy todo pensamiento es llevado a la cruz del Calvario allí, y está siendo limpiado y está siendo transformado para hacer la voluntad del Eterno. Y en el nombre de Jesús atamos a todo principado, a toda potestad, a todo gobernador de las tinieblas, a toda hueste de maldad, todo hombre fuerte, óiganme bien ustedes, celos, mentira familiar, perversidad, pesadez, prostitución, sordo, mudo, temor, atadura, anticristo y enfermedad, orgullo, en el nombre de Jesús. Ustedes que atan el consciente, el inconsciente, la herida de represión, la memoria RAM, la cerviz, en el nombre de Jesús, son atados y echados fuera. Sueltan mi vida, sueltan mi familia, sueltan a toda la audiencia en el nombre de Jesús. Se van al abismo. Sueltan esas mentes, sueltan esos corazones en el nombre de Jesús. Se van al abismo porque no tienen lugar, no tienen arte ni parte en ninguna de las vidas. Se van por donde han venido en el nombre de Jesús. Sueltan a cada uno de mis hermanos, sueltan todo pensamiento que no está acorde a la palabra de Dios. Hoy lo traemos a la obediencia a Cristo en el nombre de Jesús. Y Padre, tú estás allí
allí, tocando, Señor, aún a cada uno de mis hermanos, haciéndoles entender que tu palabra es verdad y que lo que está escrito en tus escrituras, Padre, eso es verdad, que no importa la situación que estén pasando, tú tienes palabras de vida eterna y que tú vas a transformar, Señor, cada situación, porque hay una verdad escrita en tu palabra y que este tiempo es tiempo de volver hacia ti. Y hay una transformación, Señor, en el ser y en el hacer, Padre, que a partir de hoy, Señor, no caminemos así nada más, Señor, sino que caminemos agarraditos de ti. Ilumínanos, Señor, enséñanos a caminar contigo, que cada paso que demos, Señor, no queremos dar pasos, Señor, sin preguntarte, sin hacer tu voluntad, sin preguntarte y hacer lo tuyo, Padre amado. Queremos caminar y hacer tu voluntad con tu poder. Enséñanos, Padre amado, enséñanos a caminar contigo, que cada instante, que cada momento, papá, podemos hacer tu voluntad, podamos hacer lo que a ti te agrada, papá, porque ya no queremos, Señor, agradarle más al mundo y no nos interesa, Señor, ser parte de la multitud, sino ser parte de ese remanente, de esas personas que te creen, que hacen tu voluntad, Señor, así como dice tu escritura. Aunque todo el mundo nos vaya a odiar, Señor, hoy venimos hacia ti, Señor, creyendo que tú tienes palabras de vida eterna, Padre amado, y que tú nos vas a guiar por el camino de la verdad. Y aunque no sea lógico para muchos, Señor, lo importante, Señor, es que para ti es verdad, papá. Y en eso creemos, Padre amado. En ti creemos, en ti confiamos. Gracias, eterno Dios. Hoy te pedimos, Señor, que cada día al caminar, Señor, que cada momento, Señor, tú nos vayas guiando y nos vayas enseñando, y que ya no pensemos de manera hueca, Señor. Que ya no pensemos como la mayoría manda, Señor, sino como tú mandas, porque hay una verdad más grande y esa es la tuya. Gracias, eterno Dios. Gracias, Padre Celestial, porque tú estás el día de hoy renovando un espíritu recto en muchas personas que están escuchando y están sintiendo ahí, Señor, tu presencia. Tú los estás tocando y les estás enseñando a ser verdaderos hijos tuyos. Gracias, amado Dios. Gracias, eterno Padre Celestial. Tu presencia, Señor, se siente en cada una de las vidas. El día de hoy, Señor, te pedimos perdón por cada casa, Señor, por la casa de Israel, por la casa de Judá, que aún muchos, Señor, de la casa de Judá puedan creer, Señor, en ti, Yeshua, papá, muerto y resucitado, Señor, y que ahora, Señor, estás con el Padre, Señor, y que muy pronto vienes a buscar, Señor, a cada uno de nosotros, Padre. Que también la casa, Señor, de Israel pueda entender que tu palabra no ha pasado, que tú mismo eres la Torah viviente, que tu ley, tu Torah, Señor, sigue vigente, papá, y que hoy tú estás transformando, Señor, nuestras vidas, y que tu ley es espiritual, papá, y hoy nos estás haciendo entender, Señor, que somos espíritu para poder seguir tu ley, papá, porque solamente con la ayuda y el poder del Espíritu Santo vamos a poder obedecer la Torah. Gracias, eterno Dios, por enseñarnos todas estas cosas maravillosas, Padre amado. Te pedimos perdón aún por tus hijos desobedientes, por aquellos hijos de Saúl, de Ismael, que han sido desobedientes, papá, que aún ellos entiendan, Señor, que necesitan ser injertados al olivo original, para que cada persona, Señor, ahí la audiencia entienda, Señor, que tú lo estás llamando, papá, lo estás llamando a hacer tu voluntad, Padre amado, y puede entender, Señor, que tú eres real y que tú tienes un llamado para cada uno de ellos, papá, que tú has elegido un pueblo, Señor, un pueblo santo, un pueblo kadosh, para hacer tu voluntad, Padre amado. Y óiganme bien ustedes, cielos, tierra, luna, estrellas, todos los recursos naturales, ustedes no han sido diseñados para hacerse adorar, sino para adorar al único Rey de Reyes y Señor de Señores, Yeshua. Y en el nombre de Yeshua están siendo liberados para adorarle, porque la tierra, el sol, la luna, las estrellas, todos los recursos naturales han sido diseñados para adorar al único Rey de Reyes y Señor de Señores. Y oígame bien, espíritus humanos, mi Señor Yeshua les ordena que se pongan en su lugar y estén listos para una gran cosecha de almas, porque viene un tiempo de avivamiento en el que toda persona va a creer, muchas personas van a creer de que tú eres real y van a volver a tu Torah, Señor, van a volver ahí a entender, Señor, de que son parte de la casa de Israel, de la casa de Judá, papá, entender que son, Señor,
parte de tus hijos de las 12 tribus de Israel. Gracias, eterno Dios. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Padre bendito. Bendecimos tu santo y precioso nombre. Ayúdanos, Señor, a mantenernos unidos a ti. Ayúdanos, Señor, a que cada día caminemos junto a ti, agarraditos de tu mano, agarraditos de todo lo que tú tienes. Gracias, Padre amado. En el nombre de Yeshua te decimos a una sola voz. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Y bueno, pues ya en esta noche está con nosotros mi papá. Gracias, Padre bueno, gracias, Amparito. Buenas noches, mis hermanos. Grande es Yahweh y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio, porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola, ellos así se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz, con viento solano. Quiebras tú las naves de Tarsis. Como lo oímos, así lo hemos visto, en la ciudad de Yahweh de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. La afirmará Dios para siempre. Gracias, Papito Dios. Gracias, amado Rey, amoroso Dios bendito, Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, mis hermanos? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre! ¡Gloria! ¡A su gloria! Más gloria. Toda la honra y toda la gloria es para nuestro Dios, para nuestro Señor. ¿Cuántos dicen, a ver, Bolivia es de Cristo? Bolivia es de Cristo. Es de Cristo. Profetizaremos, Bolivia es de Cristo. Bolivia es de Cristo. Es territorio ungido del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Con nuestras bocas tenemos que decirlo, mis hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Gracias, Padre Santo, amoroso Rey. A ver, un grito de júbilo. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. No han comido, creo, hoy día. Gracias, Padre bueno. Hasta mañana, mis hermanos. Que Dios les bendiga grandemente. Muchas bendiciones. Amén. Bendiciones. Que Dios te bendiga, papi. Muchas bendiciones. Y bueno, pues nos vamos despidiendo de cada una de las personas que están con nosotros, de cada una de las familias. Allí tenemos pues a la familia Murillo Ayala. Bendiciones, Benjito, JJ, Sarita. Que Dios les bendiga. Amparo, Daniel, bendiciones. Tía, tío, bendiciones en Yeshua. Hasta mañana. Que Dios les bendiga, hermanos, en Yeshua. En Yeshua, muchas bendiciones. Que Dios te bendiga, Benjo. Bendiciones para ti, para toda la familia. Bendiciones. Amén. Y bendecimos también pues allí a la familia Paredes Guayas. Que Dios les bendiga, hermano Henry, Brittany, hermana Janet, Briana, Belinda, Matías. Que Dios les bendiga. Bendiciones, hermana Amparito, hermanos, bendiciones en Yeshua. En Yeshua, que Dios les bendiga. Amén, hermanos, amén, hermana Amparito, hasta mañana. Hasta mañana. Y bueno, pues bendiciones también para toda la familia de mi hermana Eli, Belén, Alanis. Que Dios les rebendiga. Muchas bendiciones. Bendiciones, Amparito, hasta mañana en Yeshua. En Yeshua, muchas bendiciones, Belén. Que Dios te bendiga. Shalom. Shalom, amén. Bueno, pues y bendecir también la vida de mi hermano Ismael. Hermano Ismael, bendiciones. Bendiciones, hermano Amparito, hermano Jaime, hermana Martita, hermanos, muchas bendiciones en Yeshua, hasta mañana. En Yeshua, hasta mañana, Ismael. Que Dios te bendiga en Yeshua. Amén, Shavuatov en Yeshua. Amén. Y bueno, pues bendecimos también allí a la familia Gómez Quispe. Bendiciones, tía Roxana, tío Guillermo, Chinito, Helem. Que Dios les bendiga. Amén, amén, Amparo, bendiciones, hermanos, hasta mañana en Yeshua, Dios los bendiga. Hasta mañana en Yeshua, que Dios les rebendiga en Yeshua. Amén, en Yeshua.
Bendiciones, pues bendiciones también a la familia Limaguayas, ahí a mi tesa preciosa, bendiciones, bendiciones ahí a mi hermano George, a mi hermana Bea, bendiciones a Mayra, bendiciones Anthony, que Dios les rebendiga. Bendiciones, hermano Amparito. Bendiga grandemente. Shavua Tov en Yeshua. Shavua Tov en Yeshua, que Dios te bendiga, Norquita, bendiciones a mi hermana Melvi también, que Dios les bendiga. En Yeshua, toda la familia, y bendecimos también, pues, allí a la familia Yala Campos, que Dios les bendiga. Bendiciones, nenita, bendiciones a todos los hermanos, hasta mañana en Yeshua. Hasta mañana en Yeshua, bendiciones allí, pues a Nino, a Edwin, bendiciones también allí a Belén, que Dios les bendiga en Yeshua. En Yeshua, amén. Amén, y bendecimos también pues a Sare y su pandilla, bendiciones. Bendiciones, hermano Amparito, en Yeshua. En Yeshua, shalom a ustedes, que Dios les rebendiga, muchas bendiciones. Bendecimos pues a cada familia que está con nosotros, a la familia Quispe Cosío, a la familia de mi hermana Jerem Pérez y sus hijos. Bendecimos también pues allí a cada una de las personitas que están con cada uno de nosotros también. Bendecimos a la familia Guayas Canavir y que Dios les bendiga a mis hermanos allá en La Paz, a Tatiana, a la familia Jata Cosío, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Un abrazo para todos. Bendiga, bendiciones también allá en Chayapata, tía Juanita, muchas bendiciones. Tío Lucho, tío Lino, tío Cocolizo, bendiciones. Bendiciones, tía Mari, tía Hilda, tía Lucy, que Dios les rebendiga. Bendiciones a toda la familia Coca-Cola también, que Dios les rebendiga a mis hermanos. Un abrazo para ustedes. Bendiciones a la familia Carlos Gómez, tío Juan, tía Gudi, bendiciones. Bendiciones, Joneli, Sabdi, Mariam, Tirsa, Génesis, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Y bendecimos también pues allí a toda la familia Lobo, bendiciones también a toda la familia de mi hermana Keila, a toda la familia Chuque González, que Dios les bendiga, bendiciones también pues a la familia Cayaguara, que Dios les bendiga, y a cada uno de ustedes, bendiciones, shalom a todos, bendiciones en Cochabamba, que Dios les bendiga mis hermanos, bendiciones allá también en Santa Cruz, a cada uno de ustedes, Catherine, Pamela, que Dios les bendiga, y a todas las personitas donde quiera que estén, que Dios les bendiga mis hermanos. Un abrazo a la distancia a cada persona y en cada país donde nos están viendo, que Dios les bendiga. Los amamos, bueno, y les decimos pues que Dios les rebendiga, y a todas las personitas no se olviden de darle un like a la página, de compartir el video. Que Dios les bendiga mis hermanos en Yeshua. En su punto, Radio Online.